compartir si se logra visualizar en pantalla completa. Podemos ver la pantalla, pero todavía se ve como para presentar, maestro. Ok. Lo mismo que la vez pasada, creo. Yo creo que sí. Listo, maestro. No sé si se logra visualizar. Listo, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, Gracias. pues muy buenas tardes a todos. Anexamos una disculpa por reprogramar el día lunes, pero estamos el día de hoy para poder continuar con nuestro ciclo de conferencias. Presentaré igual al ponente, ustedes ya lo conocen, es el doctor Giovanni Telumbre. Él ha sido partícipe de nuestras primeras sesiones y le cedo la palabra y el micrófono. Maestro, cualquier cosa voy a estar aquí al pendiente para lo que requiera. Gracias, maestro. Eh, Sin ningún inconveniente, pues aquí estamos nuevamente en este tipo de actividades y de conferencias que de alguna manera pues permiten continuar con este diplomado en salud mental comunitaria. Y pues bueno, en esta sesión del día de hoy nos toca hablar específicamente sobre las políticas públicas en salud mental. Pues a lo largo de estas sesiones ustedes han tenido la oportunidad de visualizar la magnitud, la trascendencia y la propia importancia que tiene hablar específicamente de salud mental. Sin embargo, hablar de salud mental no solamente significa visualizar de alguna manera la magnitud, es decir, la prevalencia de trastornos mucho más frecuentes, los diversas opciones de tratamiento que se pudieran presentar, sino también implica hoy en día establecer estas estrategias que permitan pues brindar esa atención adecuada, pertinente, de alguna manera para poder identificar esas áreas de oportunidad y poder realizar propuestas eh, que permitan una mejora continua en la atención de la salud mental. Resulta muy importante que cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que hablar de esos programas que se implementan, nos han implementado a lo largo del tiempo y que han permitido una mejora en la atención de la salud mental. Sin embargo, también resulta importante señalar que existe un desafío enorme, un reto todavía eh, que va creciendo en función de la atención de la salud mental. Pues bueno, en esta tarde abordaremos de manera muy particular estos elementos que van a permitir de alguna manera, pues, sentar un punto de partida para poder nosotros como profesionales de la salud, pues poder implementar ese tipo de políticas públicas. Y entonces, bajo esta premisa, resulta importante señalar o preguntarnos por qué hablar de políticas públicas en salud y también por qué hablar de políticas en salud mental. Y es aquí donde yo retomaría de manera muy puntual, pues que existen una serie de elementos que nos van a dar la importancia de poder nosotros fundamentar este tipo de situaciones que de alguna manera van a ser punto de partida para poder brindar una atención adecuada y pertinente. Cuando hablamos de políticas públicas en salud, pues a la mente por lo regular se nos vienen normas, principios, programas que establecen la mejora, en este caso, de la atención de la salud. Sin embargo, cuando se hace una revisión de manera muy particular en las cuestiones de salud mental, pues el reto yo consideraría es enorme, es mucho mayor, ya que va a permitir de alguna manera pues poder atender esa problemática que se está presentando en ese momento. Y entonces surgen estas premisas de por qué abordar las cuestiones de políticas públicas en salud mental. Primero, y uno de los elementos que se tienen que considerar, es que de alguna manera garantizan el derecho a la salud. Y no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de educación y promoción para la salud, viene a nuestra mente esa declaración de Almata, donde de alguna manera
se dan esos primeros pronunciamientos específicamente sobre la atención primaria, la salud de alguna manera, ¿no? Sin embargo, también se estableció en esta evolución de la educación y promoción para la salud el famoso lema de salud para todos en el año 2000. Sin embargo, estamos en el 2025 y de alguna manera, pues estos elementos todavía siguen un poco abiertos, siguen sin cumplirse de manera muy particular. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas en salud y hablamos del área de salud mental, pues debemos de considerar que la salud mental forma un componente importante de la propia salud y por lo tanto la salud se convierte en un derecho y la responsabilidad es garantizar un derecho a la salud. ¿Qué involucra esto? Pues el acceso universal a los servicios de salud y específicamente a ese tratamiento, esa detección oportuna, ese acompañamiento que se le pueda brindar a esta persona. El segundo punto es que promueven la prevención y la promoción. La prevención de los trastornos, la promoción de un bienestar adecuado y pertinente a través del fomento de estrategias que permitan desarrollar o fomentar ese tipo de habilidades socioemocionales y que les permiten enfrentar las diversas circunstancias de la vida a las cuales se enfrenta el ser humano, ¿no? Entonces, también, pero en caso de que ya se presente este problema de salud mental, pues también de alguna manera establecer esas estrategias que nos permitan brindar una atención adecuada y pertinente. También otro de los elementos que se consideran, y es porque hablamos de estas cuestiones de políticas públicas, que va a permitir la reducción de desigualdades y brechas a la atención de la salud, el acceso equitativo en zonas vulnerables. Debemos de considerar que si bien a lo largo del tiempo se ha fomentado que todas las personas, independientemente del contexto, de la región, de la etnia, de la raza, pueda tener acceso directamente a los servicios de salud, creo y considero que todavía, si se han hecho avances, todavía existen retos enormes que tienen que cumplirse y que tienen que superarse a lo largo del tiempo, ¿no? Otro de los elementos es que fortalecen la planificación y la coordinación del sistema de salud, uso eficiente de recursos. Y cuando hablamos de políticas públicas, por ende, no solamente nos estamos refiriendo a las cuestiones de recursos económicos, sino también a la parte de los recursos humanos, específicamente expertos en las cuestiones de salud mental. Entonces, otro de los desafíos enormes es que se tengan profesionales de la salud competentes y competitivos en las cuestiones de la salud mental. Y por lo tanto, eso nos va a permitir que la salud mental sea concebido como un asunto integral y de derechos humanos, que permita la inclusión de todos y de cada una de las personas, el respeto y la disminución del estigma y la discriminación que se pudieran estar experimentando en esos momentos. Si bien estos elementos, estos 5 elementos, forman una parte importante de las cuestiones de políticas públicas en salud mental. Y desde que consideramos a la salud como un derecho, desde las cuestiones que hablamos de educación y promoción, desde que todas las personas tengan acceso a los diversos servicios de atención a la salud. Y también otro elemento es la coordinación y de estos recursos, que no solamente tiene que ver con la parte económica, sino también con los recursos humanos, con personal competente, formado en el área de la salud mental, y por lo tanto esto va a conllevar a que la persona reciba una atención adecuada y pertinente y siempre, y algo muy importante es respetar las cuestiones y sus derechos humanos. Teniendo este punto de partida, cuando hablamos de políticas públicas, pues resulta importante conocer el estado actual y el plan de acción que actualmente tenemos. Si bien, vuelvo a insistir, se han hecho esfuerzos, se han implementado estrategias, programas, tanto a nivel mundial como nacional, cuando hablamos de salud mental, pues implica un reto enorme.
porque si bien gran parte del recurso se destina a las cuestiones de trastornos psiquiátricos, a la atención ya cuando está presente el problema y poco se enfoca a las cuestiones de educación y promoción para la salud, pues debemos de considerar esos desafíos para poder nosotros establecer este plan de acción y que además permita que las acciones vayan encaminadas a atender una problemática que emerge de la comunidad y que también la comunidad forma parte para poder atender este tipo de situaciones. Debemos de considerar que cuando hablamos de salud mental a nivel mundial, me voy a permitir aquí señalar algunos puntos que son o sirven de punto de referencia para poder establecer directamente las políticas públicas. Uno, es que a escala mundial más de 1.000 millones de personas tienen una afectación de salud mental y se prevé que este tipo de situaciones puedan duplicarse en unos 15, 20 o hasta 25 años. Vuelvo a insistir, la salud mental siempre ha representado un área de oportunidad para los profesionales de la salud. Sin embargo, como yo se los comentaba en la presentación anterior, fue a partir de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, donde se le puso mayor énfasis específicamente en la atención de la salud mental por las repercusiones que se habían experimentado en ese momento. También es preciso señalar que este tipo de estrategias, pues, que se han implementado para poder atender los problemas de salud mental, pues todavía existen, están limitados, están de alguna manera, pues no al alcance de todos y que por lo tanto existe un reto enorme de poder satisfacer todos y cada uno de estos elementos. Otro es la necesidad de actuar en relación con la salud mental es indiscutible y urgente. Indiscutible porque no tiene que ser un tema de discusión. Al contrario, tiene que ser un tema de solución. Es un tema que requiere que todos los actores, incluyéndose el personal de salud, pueda tomar cartas en el asunto y pueda resolver este problema que se está presentando socialmente. ¿Es urgente? Claro que es urgente. Hoy en día podemos visualizar las afecciones de salud mental que se presentan a edades mucho más tempranas, en grupos que son identificados como vulnerables y por lo tanto que ponen en riesgo en muchas ocasiones la vida de las personas. También es preciso señalar, y ustedes creo que lo han visualizado a lo largo de este diplomado, de alguna manera que existen diversas estrategias que pueden ser adecuadas, pueden ser pertinentes, pueden ser hasta económicas que han permitido satisfacer las propias necesidades de las personas. Que estas acciones van enfocadas de manera muy particular a promover, proteger y recuperar la salud. Y es aquí donde tenemos tres elementos importantes. Cuando hablamos de promover, nos estamos enfocando específicamente en las cuestiones de educación y promoción para la salud. Cuando hablamos de proteger, en este caso es que la persona ya pudiera presentar una afectación de salud mental y por lo tanto requiere un diagnóstico oportuno, ese tamizaje que puede realizar el profesional de la salud y por ende aquella persona que ya pudiera presentar algún trastorno, pues de alguna manera también poder nosotros identificar todos y cada uno de estos elementos. No debemos de perder de vista que la propia salud mental tiene un valor tanto intrínseco como extrínseco, es decir, la propia percepción que tiene el sujeto de manera interna sobre su medio, es decir, sobre su entorno, pero también ese valor de cómo la salud mental es concebida socialmente. Y entonces el ser humano tiene que mantener un equilibrio de manera muy particular de lo que piensa, dice y actúa. Y entonces es ahí donde podemos hablar de este bienestar que pudieran tener todos y cada uno de los elementos, o en este caso de los seres humanos. Entonces podemos visualizar que por eso surge la necesidad de poder hablar de salud mental, de poder hablar de esas políticas públicas que requieren de manera puntual, precisa, ser atendidas
para poder de alguna manera orientar ese tipo de acciones que pudieran requerirse. Entonces, cuando hablamos cuando hablamos de salud mental, debemos de considerar, y eso yo se los había mencionado en la presentación anterior, un buen estado de salud mental de la persona le va a permitir hacer frente a los momentos de estrés de la vida. Y cuando hablamos de momentos de estrés de la vida, no solamente nos estamos enfocando a las cuestiones laborales, sino también nos estamos enfocando de manera muy particular a esas cuestiones individuales, familiares, colectivas, que no, me van a permitir a mí o que pudieran ocasionar en mí alguna situación de estrés. Y por lo tanto, a través de un bienestar mental, que hablamos de salud mental, pues me va a permitir a mí hacer frente y poder tener esas habilidades para la vida que me permiten hacer frente a ese tipo de situaciones. Además, desarrollar todo su potencial, aprender y trabajar adecuadamente y también realizar contribuciones de manera significativa hacia su comunidad. Por eso están remarcadas esas tres palabras en negrita, porque resulta importante, es desarrollar todo su potencial. Es decir, todos podemos realizar algunas actividades, todos tenemos esas capacidades, pero también la apertura que pudiera tener de manera muy particular la persona para poder aprender. Y también de trabajar, pero que el trabajo sea un elemento importante, un elemento importante que le pueda producir bienestar y no que el trabajo le pueda ocasionar momentos de estrés de manera precisa. Y entonces es aquí donde nuevamente la salud mental vuelve a tomar ese valor intrínseco, instrumental y por lo tanto puede ser considerada como un derecho humano. Este derecho humano que va a permitir a las personas pues tener la garantía de poder gozar de una buena salud mental, de poder establecer esas estrategias que le permitan de alguna manera pues estar al tanto en cada una de los momentos de, que está experimentando en un contexto determinado. Otro elemento que debemos de considerar es que la salud mental es un proceso continuo y complejo que cada persona experimenta de manera diferente. Proceso continuo y complejo. Continuo, dado que va presentando una evolución, va cambiando también conforme van presentándose las etapas del ciclo vital del ser humano. En cada una de las etapas existen las cuestiones de salud mental y en algunas ocasiones, en la primera infancia, en la segunda infancia, estos elementos de la salud mental resultan fundamentales para que la persona pueda enfrentar las situaciones de la vida adulta y que de alguna manera pueda estar bien, que pueda tener esa sensación de poder estar de alguna manera solo, poder enfrentar esas situaciones. Y ojo, resulta fundamental que cada persona va a experimentar la salud mental de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a las vivencias que haya tenido de manera muy particular. Por lo tanto, cada persona pues va a experimentar o va a tener una propia concepción de lo que es salud mental, tomando siempre como referente sus propias expectativas y sus experiencias que ha tenido. Sin embargo, cuando hablamos de salud mental, también como se presenta una evolución del ciclo vital del ser humano desde que pueda nacer hasta que puede, en este caso, muere, a lo largo de estos momentos se van presentando diversas situaciones que pueden alterar específicamente la salud mental. Sin embargo, existen factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales que pueden combinarse para proteger la salud mental o socavarla. Es decir, que pueden intervenir de manera adecuada y pertinente para que la persona pueda tener una muy buena salud mental, pero que también esa salud mental se pueda ver perjudicada en algún momento, desde los factores individuales, desde los factores familiares, desde los factores comunitarios y desde los factores estructurales que se pudieran presentar. Entonces, podemos visualizar que la salud mental
va cambiando, va teniendo diversas concepciones a lo largo del tiempo y de las propias concepciones que tiene el ser humano sobre su propia salud. Es así que debemos de considerar entonces que muchas afecciones de salud mental pueden tratarse con eficacia a un costo relativamente bajo, aunque los sistemas de salud siguen teniendo considerables limitaciones de recursos y en todo el mundo se registran importantes brechas terapéuticas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar específicamente de este panorama de la salud mental si el tema que se está abordando tiene que ver con políticas públicas en salud mental? Pues es aquí, porque cuando hablamos de políticas públicas tenemos que hablar de recursos, tenemos que hablar de las brechas terapéuticas, es decir, de todas esas limitaciones que se pudieran presentar para que la persona no pueda desarrollarse de una manera adecuada y pertinente, de que no mantiene ese equilibrio con su entorno, con su familia, con las personas que lo rodeen, y entonces existen ciertas brechas terapéuticas que van a condicionar directamente la salud mental. Ahora bien, si bien hemos hablado de esa magnitud que tiene de la magnitud de la salud mental, pero también de la importancia que tienen estos elementos y que tienen que ser considerados al momento de hablar de políticas públicas, pues a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, obviamente, ha establecido una serie de estrategias que han permitido abonar a esta cuestión de las políticas públicas, pero esas políticas públicas emanan de manera muy particular sobre el propio fenómeno que se está presentando, es decir, sobre la magnitud del problema en ese momento. Y teniendo esto como fundamento, pues surge el Informe Mundial sobre la Salud Mental establecido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué nos dice este informe? Y no me voy a centrar de manera muy particular a las cuestiones del panorama, sino cuál fue el fundamento para que se establecieran ciertas políticas, ciertas reglas de operatividad, ciertas pues lineamientos que permitan atender directamente la salud mental. Primero, es los principios y los propios elementos de la salud mental en el ámbito de la salud pública. Es decir, por un lado tenemos la propia salud pública y la salud mental como un elemento de la salud pública. Para ello, para que podamos nosotros conocer los principios y los elementos, debemos de partir de los propios conceptos básicos de salud, salud mental, el proceso de salud de enfermedad, los determinantes de la salud mental que pudieran condicionar la presencia o la ausencia de un problema. Hablamos específicamente de los determinantes sociales, hablamos del medio donde la persona se está desarrollando, hablamos de las propias características que tiene el sujeto y debemos de recordar que nos dice la literatura que cada sujeto tiene ciertas características. Y es a partir de donde se rigen estos elementos, principios y elementos impulsores de la salud mental. Y para ello, nosotros como profesionales de la salud, ¿qué necesitamos? Tener la información básica sobre salud mental, pero también considerar siempre y en todo momento las cuestiones de sus determinantes sociales. Y surge, ante este panorama, surge específicamente la siguiente interrogante. ¿Por qué necesitamos una transformación de la salud mental? Y la respuesta es muy concreta y precisa. Porque existe una crisis cada vez mayor. Y crisis no solamente nos estamos refiriendo específicamente a lo que la persona está experimentando, sino también a las propias características que tiene el medio, el entorno. Existen una mayor prevalencia e incidencia de los trastornos mentales, existen brechas en la atención de la salud. Cuando hablamos de esas brechas terapéuticas, es un problema que va incrementándose. Si bien en algún momento, tal vez de la historia, ya existían los problemas de salud mental, a partir del 2020 se han acentuado y lo que ha dificultado
de alguna manera que también la atención, el abordaje del tipo de pacientes sea mucho más lento, que no se les brinde la atención adecuada, porque tal vez el propio sistema no tiene información suficiente sobre los propios conceptos, también sobre los propios determinantes, y por lo tanto esto requiere que sea un problema atendido a la brevedad posible, dado que va en aumento de manera muy particular. Y la OMS, por lo tanto, también propone que de alguna manera, para poder lograr esa atención adecuada, oportuna, integral, que incluya a todos los actores, se tiene que realizar una transformación. Una transformación en el sistema de salud, una atención, una transformación de manera muy particular también en las cuestiones de la formación de los recursos humanos, pero que esa transformación vaya centrado principalmente a impulsar la salud pública. Reluce una vez más la importancia de considerar la salud mental como un complemento o un elemento de la salud pública. Lo siguiente tiene que ver que la salud mental vaya de alguna manera enlazada con esta cuestión de los derechos humanos, considerar a las personas que tienen alguna enfermedad mental, pues que también tienen derechos, que también son personas, y es aquí donde entra en esa cuestión de los derechos humanos. Y por lo tanto, otro de los elementos que también se tiene que considerar es apoyar el desarrollo. El desarrollo que va centrado no solamente en la detección y el tratamiento, sino también en el ámbito de la investigación. Centrar investigaciones del área de la salud en cuestiones de salud mental. Y para ello, para poder lograr esa transformación que plantea la OMS en este informe, surge o plantea también estrategias que van a permitir coadyuvar a este tipo de elementos. Lo ha clasificado en 4: en macros, compromiso, la cuestión del financiamiento y las cuestiones de las competencias. Y vean aquí donde, cuando hablamos de políticas públicas, cuestiones macro, es decir, las generales que van a permitir orientar, generar, definir el papel de acción de los profesionales de la salud a través de leyes, planes y políticas, investigación e información, documentos que sustenten las mejores alternativas de tratamiento, que sustenten el quehacer del profesional de la salud, que sustenten ese compromiso, esa responsabilidad que tiene que existir entre el gobierno y la propia estructura del sistema de salud. ¿Y de qué va a partir esto? De las propias leyes, planes y políticas que se puedan o que ya se tengan definidas. El siguiente elemento, que si no existe, pues no se articulan los demás, y que tiene que ver con las cuestiones del compromiso. Uno de los elementos aquí tiene que ver con la voluntad política, con el interés público y con la acción comunitaria. ¿Cuántos de los que proponen políticas públicas conocen realmente el problema de fondo? ¿Cuántos conocen de alguna manera la magnitud de ese fenómeno, de esa problemática que se está presentando? Además de que en muchas ocasiones los contextos son totalmente diferentes. Cuando vemos a personas en el norte, en el centro o en el sur de México, las características de vida, el estilo, las condiciones son totalmente diferentes. Y entonces eso se tiene que ver traducido de manera muy particular en esa voluntad política, que realmente a quienes toman las decisiones específicamente en salud, pues se vean interesados en estas cuestiones de la salud mental. Y también el interés público, que no solamente sea una responsabilidad de un centro de salud, de un hospital o de alguna clínica, sino también que incluya, y es aquí el tercer punto, esa acción comunitaria, donde todos los actores que están involucrados de manera muy particular en la salud mental, pues puedan hacer alguna acción, contribuir con un granito de arena que permita impulsar estas políticas públicas. Ahora bien, un reto enorme que tiene las cuestiones
de salud mental, específicamente ese tipo de políticas, es que requieren financiamiento. Sin embargo, debemos de recordar, y creo que lo tengo más adelante en una lámina, que el recurso que se destina específicamente a las cuestiones de salud mental es muy reducido, y de alguna manera también se tienen estas propias características que debemos de considerar, pues estos elementos, ¿no? De que se tengan que buscar recursos que permitan establecer, definir estas propias estrategias o estos propios lineamientos o programas para la atención directamente de la salud mental. ¿Y en dónde nosotros como profesionales de la salud vamos a estar inmersos? Acá, en las competencias. Dice, personal de atención de salud, proveedores comunitarios y autoasistencia. Personal de salud que brinde, que pueda realizar tamizajes, que pueda realizar intervenciones directamente en la comunidad para poder lograr esa transformación. Y que esta transformación se pueda ver traducida de manera muy particular en leyes, planes y políticas, y que estas leyes, planes y políticas incluyan un compromiso global, que en este caso es esta parte, que pueda obtener financiamiento tanto de manera externa como interna, y que por lo tanto contribuya al desarrollo de competencias específicas en el personal de salud. Y entonces podemos visualizar que esto es de manera cíclica. Ahora bien, también dentro de estos propios lineamientos que plantea la Organización Mundial de la Salud, establece o define que uno de los elementos que tiene que ser considerado es la reestructuración de los servicios para el cambio. Promover la salud mental para todos, proteger a los expuestos en riesgos y centrados en estas cuestiones, en la prevención del suicidio, en los niños y adolescentes y la salud mental en el trabajo. Yo agregaría aquí como un elemento la cuestión de la salud mental en los adultos mayores, que también requieren ser un punto de interés. Las cuestiones de salud mental durante la gestación de manera muy particular, que también ha sido punto de interés de los investigadores. Y entonces estamos promoviendo la salud mental para todos, protegiendo a esos grupos que están en riesgo. Y también otro elemento que resulta fundamental en esta reestructuración de los servicios para el cambio está ligado a la atención de la salud mental en la comunidad. Servicios que realmente estén dirigidos en la comunidad, que permitan brindar una atención general, adecuada, pertinente e integral, y la cuestión de que no se limita el sector de la salud, es decir, todos los profesionales, todo el medio en el cual se desarrolla el sujeto, pues también van a jugar un papel fundamental cuando hablamos específicamente de salud mental. Otro punto que se tiene que considerar es ampliar la atención de los trastornos más comunes. ¿Y aquí a qué se refiere esta parte? Porque en una misma región, en una misma, por ejemplo, hablamos de México, las características de salud mental son totalmente diferentes, tanto en el norte, en el centro y en el sur. Sin embargo, predominan ciertos trastornos sobre otros, y esto en muchas ocasiones, esa conceptualización o esa magnitud se logra visualizar tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Y también atender los trastornos graves fuera de los hospitales psiquiátricos. Y esto no significa que no requieran atención psiquiátrica, sino al contrario, porque en muchas ocasiones lo que se logra es aislar completamente a la persona. Y entonces una de las características del ser humano es que es un ser social, que necesita de los demás para poderse desarrollar como persona. Y entonces, ¿qué es lo que ocasionamos cuando tenemos o vemos a las personas que padecen algún trastorno mental? Pues son aislados en esos hospitales psiquiátricos, y lo que menos se ayude en ese tipo de situaciones, pues a lograr esa reinserción. Y teniendo
esto como panorama, esta situación, de alguna manera, este contexto sobre la salud mental, pues ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde surgen o por qué se establecen estas políticas públicas de manera particular? ¿De dónde emanan ese tipo de situaciones? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna inquietud de manera muy particular sobre esta magnitud, esa trascendencia, esa vulnerabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros ante la salud mental, pero que también se han consolidado esfuerzos tanto a nivel nacional, internacional y en México para poder atender estas problemáticas. No sé si existe algún comentario o estamos bien. Muy Estamos entendible, bien, doctor. Perfecto, gracias, muy amable. Perfecto, pues entonces continuamos. El panorama que acabamos de ver es lo que establece directamente la propia Organización Mundial de la Salud. Es decir, son estrategias, son políticas a nivel mundial que si bien podemos aterrizar, porque no estamos alejados de poder lograr esa transformación. Pero ¿qué implica? Normas, leyes, políticas, recursos que permitan poder satisfacer todas y cada una de las necesidades que se tienen. Teniendo esto como panorama, es decir, esa situación que nos dio a conocer específicamente la OMS, pero ¿qué propone? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho para poder satisfacer esa necesidad que está presente? Pues bueno, para ello estableció de manera muy puntual y vean, dice, Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030. Es decir, para lograr llegar a el 2030, nos faltan 5 años. ¿Y qué es lo que propusieron de alguna manera? En este caso, ciertos objetivos, y se van a dar cuenta ustedes que son muy generales. Primero, reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud. Es decir, que se demuestre que las personas que demuestren las personas a través de su liderazgo y ese compromiso con la sociedad que puede experimentar o que puede proporcionar el gobierno, que pueden ser capaces de incluir el ámbito de la salud mental cuando hablamos de políticas públicas. También proporcionar servicios de asistencia social, desde las cuestiones de un diagnóstico oportuno, esos tamizajes que se pueden identificar o que se pueden realizar, perdón, en esos grupos vulnerables, y que también algo que tiene que ser fundamental en esto es que los servicios tienen que ser adaptables a cada uno de los contextos. Reitero una vez más que no todo lo que se aplica en el norte puede ser aplicado de manera muy particular en el sur o en el centro de México. Entonces, lo cual resulta fundamental que se establezcan las pautas, pero que cada profesional pueda adaptar ese tipo de situaciones a los contextos donde se requieren atención. El tercer objetivo va enfocado de manera particular a poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental. Y si ustedes recuerdan, hoy en día se está viviendo una propia transición en el sistema de salud, pues que establece de alguna manera esas pautas que tienen que ir direccionadas específicamente a las cuestiones de la atención primaria de salud. Y entonces, cuando hablamos de atención primaria de salud, es obviamente que vamos a hablar de las cuestiones de promoción y prevención, si recordamos específicamente la historia natural de la enfermedad. Y entonces, a partir de estos elementos, pues debemos de considerar cada uno de los elementos que tienen que ser incluidos. Y otro punto fundamental que resulta importante es fortalecer los propios sistemas de información con datos científicos e investigaciones sobre salud mental. Tener datos fidedignos, adecuados y pertinentes que nos permitan tomar decisiones en cuestiones de salud mental y de alguna manera, ahorita respondo a las preguntas, ahorita le respondo a la pregunta. Fortalecer esos sistemas de información
que de alguna manera van a sustentar las diversas acciones que se pueden eh, implementar para poder atender ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces nuestro compromiso también como profesionales de la salud es de alguna manera generar esa información, hacer aportaciones científicas sobre investigaciones que se centren en la salud mental para que esas puedan ser el punto de partida para poder determinar o guiar programas de intervención directamente en la comunidad. Y entonces, a partir de esas propias características, de esta evidencia que se genera, pues podamos nosotros implementar las estrategias. Estos son los objetivos que plantea este plan de acción definido en 2013 y que la idea es cumplirlas en 2030. Sin embargo, se centra en 6 elementos importantes. El primero tiene que ver con la cobertura sanitaria universal, es decir, que todas las personas puedan tener acceso a los servicios de salud. Que estamos transitando en ellos, claro, que es un reto que requiere mayor inversión, de inversión económica, no solamente traducida en infraestructura, sino también en recursos humanos. Y es aquí la importancia de estar el día de hoy en esta propia educación, capacitación continua que permita desarrollar ciertas competencias para poder atender a ese tipo de personas. Las cuestiones de derechos humanos, las prácticas basadas en evidencia científica, un enfoque del curso de la vida. Y eso es muy importante, ¿eh? Las cuestiones del curso de la vida, poder comprender las propias características, los propios cambios, las propias áreas de oportunidad o fortalezas que se pudieran presentar a lo largo del ciclo vital del ser humano. Un niño se va a comportar diferente a un adolescente y a un adulto y a un adulto mayor. Entonces, las características difieren de un grupo a otro y por lo tanto, pues esas cuestiones de salud mental tienen que ir redireccionadas hacia estos elementos. El enfoque multisectorial, es decir, pues pareciera que en muchas ocasiones la persona que padece algún problema de salud mental solamente va con el psicólogo, con el psiquiatra y hasta ahí se queda. No, al contrario, lo que requerimos es que todos los profesionales que puedan atender, que podamos involucrar a la comunidad, los diferentes actores que integran esa sociedad, pues puedan ser partícipes de esa cuestión de salud mental que pudiera tener la persona. La emancipación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales. En este punto debemos de considerar a todas las personas, debemos de considerar, y reitero y se los colocaba en una diapositiva anterior, cada persona es totalmente diferente una de otra, tiene ciertas características y tiene ciertas fortalezas, y lo más importante cuando hablamos de salud mental es ese equilibrio que tiene que existir entre el sujeto, entre la persona con su entorno de manera muy particular. Y si ustedes se dan cuenta, estos principios que rigen de manera muy particular este programa o este plan de acción integral sobre salud mental van alineados a los propios objetivos que tienen y que de alguna manera están orientados a poder satisfacer esa necesidad en cuestión de la salud mental. Bien, me voy a permitir leer cómo se logra solicitar la atención en las unidades médicas en la atención de la salud mental, ya que está normado, pero por lo general no se aplica. Y esta es una pregunta bien compleja. ¿Por qué lo digo? Porque gran parte de nosotros, eh, y me incluyo también, no visualizamos la atención de la salud mental como algo rutinario. Es decir, sí, hoy me toca ir a las cuestiones de salud, a las cuestiones, a una terapia, en ir con el psicólogo, sino ya cuando se requiere, se solicita ayuda, en muchas ocasiones ya está presente la problemática o ya está a una situación mucho más compleja. Hablo de manera muy particular aquí donde yo radico, aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Yo radico en Ciudad del Carmen. Existe un hospital psiquiátrico que también realizan este acompañamiento a las personas de manera extrahospitalaria, no solamente ahí.
está a una distancia aproximadamente de 2 horas. Existen médicos psiquiatras aquí en la localidad que brindan atención específicamente a través del IMSS Bienestar. Sin embargo, resulta bien complejo. Si nosotros analizáramos las estadísticas de cuántas personas solicitan atención, es bien bajo. Ya hasta que se tiene un problema muy identificado y estos por lo regular acuden nosotros tenemos aquí, bueno, obviamente los centros de salud, pero también en módulos de bienestar social, que son módulos atendidos por personal de salud y que dependen del municipio. Estos de alguna manera refieren a los pacientes que sí requieren alguna atención mucho más compleja al hospital del IMSS Bienestar, que está aquí también, y en una situación mucho más grave, pues se trasladan de manera muy particular a la capital, al hospital psiquiátrico. Entonces, a lo que voy con esta parte, y yo diría que esta pregunta tiene muchos elementos de fondo. Primero es que a veces nosotros no solicitamos esa atención. Que existen normas y principios que rigen la atención, claro, pero en muchas ocasiones, pues todavía existen ciertas complejidades, podría llamarle así, en la cuestión de la salud mental. Sí requiere que nosotros estemos preparados para poder atender ese tipo de problemáticas, que podamos orientar a nuestros pacientes, porque a veces no sabemos ni dónde, si se cuentan con los servicios, y hablo de manera muy particular pues, en el contexto donde vivo, ¿no? O sea, aquí es centro de salud del si llegan ahí los pacientes que puedan realizar ese tamizaje, canalizarlo a las unidades de segundo nivel, que son hospitales generales, y de ahí a un hospital especializado, dependiendo de la complejidad del propio caso. Pero, sin embargo, pues ese tipo de situaciones no es tan frecuente como quisiéramos, ¿no? Así como cuando asistimos al odontólogo, pues la cuestión psicológica no es tan solicitada. Ese es en función de la pregunta que plantea maestro. No sé si logré logré responder lo que usted mencionaba. Le hablo desde el contexto donde vivo, bajo las propias condiciones, ¿no? Entiendo que cada lugar es totalmente diferente y que también requieren, pues, que sean conocidos estos servicios, ¿no? A través de ciertas campañas que se puedan ofrecer directamente a la comunidad. Bien, maestro. En función, no sé si respondí, maestra. Veo el chat, permítame. Claramente creo que no solamente es aquí, sino en gran parte eh, yo siempre les pregunto cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir al psicólogo, poder recibir ese acompañamiento, pues realmente creo que es muy poco, ¿no? Ese tipo de situaciones. Y pues bueno, eso hablando ahorita de manera muy particular cuando yo les presentaba la lámina de la magnitud del problema que puede existir a nivel mundial. Ahora bien, debemos de considerar también que en América Latina, para poder ir aterrizando eso en el contexto mexicano, pues los trastornos de salud mental pues siguen ocupando uno de los principales lugares, ¿no? Principalmente la depresión y la ansiedad. Ahora bien, las cuestiones de la depresión y la ansiedad es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Ahí ya podemos observar que existe una diferencia por género. Ahora, también un punto de interés es la cuestión de la depresión postparto, que ha tomado mayor relevancia en los últimos años y que de alguna manera requiere la atención de programas específicos, esas políticas públicas que vayan direccionadas hacia estos elementos. Específicamente esos trastornos afectivos, ansiedad por consumo de sustancias, son mucho más presentes de manera muy particular en los adultos, los cuales pueden oscilar desde graves y moderados. Sin embargo, ustedes logran observar aquí en la lámina que la mediana de la brecha del tratamiento es del 73.5% en toda la región de las Américas. Ahora bien, el gasto público es mediano, o sea, el recurso económico que se destina específicamente en la atención de la salud mental sigue siendo limitado y que apenas un 2% del presupuesto de salud y más del 60% de ese dinero se destina a hospitales psiquiátricos. Y la pregunta es, ¿dónde quedan las cuestiones
de la atención primaria de salud. ¿Dónde queda ese enfoque que se le requiere? Entonces, ¿para qué gastar en las cuestiones de los hospitales psiquiátricos? Ojo, no quiero decir con esto que no sean buenos, pero podemos evitar que las personas puedan llegar a ese tipo a los hospitales psiquiátricos si le podemos apostar a programas realmente que estén definidos a nivel nacional o internacional y que permitan atender ese tipo de necesidades que se pudieran presentar, ¿no? Teniendo este panorama de ese plan de acción que implementó la OMS, pues también la OPS, a través de los propios lineamientos, establece la política para mejorar las cuestiones de salud mental. Hablando de políticas de salud mental, pues debemos de considerar también que estos incluyen esas estrategias que pueden seguirse, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de acción que establecen este plan? Fortalecer el liderazgo, si ustedes recuerdan, se repite igual con las cuestiones de lo que plantea la OMS, las alianzas multisectoriales, la disponibilidad, accesibilidad y la calidad de los servicios comunitarios, pero que estén centrados específicamente en los aspectos de salud mental, en las cuestiones de consumo de sustancias psicoactivas que realmente estén disponibles, que todas las personas puedan acceder a ese tipo de situaciones y que además exista calidad de los servicios comunitarios. Y aquí resulta importante poder señalar que en muchas ocasiones también como profesionales debemos de ser conscientes de que tenemos que estar en una capacitación y educación continua que vayan dirigidas a esas cuestiones de salud mental. Pero también un compromiso enorme que tenemos es las estrategias y las actividades de promoción y prevención a lo largo del curso de la vida. Y por lo tanto, necesitamos conocer cuáles son esos cambios, cómo va evolucionando el ser humano a lo largo del ciclo vital, qué características, en qué debemos de prestar atención a ese tipo de situaciones. También fortalecer la integración de salud mental y el apoyo psicosocial en el contexto de las emergencias. Y aquí hablamos de las guerras, de ciertas inundaciones, de ciertos fenómenos, tanto sociales como naturales, que pudieran poner en riesgo las cuestiones de salud mental de manera muy particular en las personas. Y algo que también debemos de contribuir es fortalecer los datos, la evidencia y la investigación científica que pueda ser la base o el elemento fundamental de manera muy particular en las cuestiones de salud mental. Me voy a permitir leer el comentario. Gracias. Sí, en esta cuestión de estos elementos, pues resulta muy importante poder triangular, enlazar este tipo de estrategias que pudieran atender las cuestiones de salud mental. Yo eh, me permitiría señalar que a través de la promoción y la prevención de las enfermedades podemos lograr nosotros muchas cosas y poder evitar que las personas puedan llegar a una situación mucho más compleja, pero para ello requerimos de la evidencia, requerimos de la propia investigación en la cual tenemos. Y eso que acabamos de ver es en el contexto mundial, en el contexto de América Latina, pero ¿qué está pasando en México? Vean, en 2025, perdón, estamos prácticamente ya casi por culminar el 2025, pues existe una alta prevalencia de trastornos mentales. 3 de cada 10 personas que lo pueden presentar en algún momento de su vida. 60% no reciben tratamiento, minimizan el problema de salud mental. No le toman la importancia que debería de tener. Y por lo tanto, las mujeres presentan un mayor riesgo de incidencia en los casos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar y estrés postraumático. Vuelvo a insistir, entra aquí una cuestión de género, esas diferencias que pudieran presentarse de manera muy particular en función de la salud mental. Y bueno, señalando algunos datos también, pues la depresión sigue siendo uno de los problemas mucho más elevados, con una alta prevalencia, los trastornos de bipolar, que por lo regular se presenta en las personas de 30 a 49 años. Sin embargo, la depresión
en adultos de 20 años o más, es decir, a una menor edad pudiera presentarse la depresión. ¿Y cuáles son los retos que se viven actualmente en México? Pues las cuestiones específicamente de la atención y el tratamiento. Primero, el aumento de la demanda. La demanda de la atención de la salud mental ha crecido en un 250% entre el 2015 y 2025. Es decir, mayores personas solicitan atención o cuestiones de salud mental. Sin embargo, pues de lo que no se tenía documentado a lo que se tiene ahora, pues sí se nota un incremento importante. También otro aspecto a considerar es el retraso de manera muy particular con las cuestiones de retraso en la atención. México ocupa el último lugar a nivel mundial en el tiempo que transcurre entre el inicio de una enfermedad mental y la búsqueda de atención, con un promedio de 14 años. Imagínense esta situación. Yo presento un problema de salud mental acá, lo sigo sobrellevando y hasta que yo requiero o solicito atención pasan aproximadamente 14 años. Eso es mucho tiempo y tal vez muchas personas no llegan a esos 14 años porque en algún momento pueden perder la vida por algunas situaciones que se pudieran presentar, ¿no? Derivado de esos problemas de salud mental. Otro elemento es la falta de tratamiento. Más del 60%, en este caso, de la población que sufre un trastorno mental no recibe tratamiento. ¿Por qué no recibe? Porque tal vez no solicitó atención médica. Y esta atención médica, pues obviamente, o el propio sistema de salud no está preparado para poder satisfacer esa propia necesidad que se está viviendo en ese momento. Teniendo este panorama, y ustedes se preguntarán, ¿por qué hablamos de estas cuestiones de la magnitud del fenómeno? Y si esta sección nos compete específicamente de políticas públicas. Pues por ello, porque a partir de estas, pues de alguna manera, de esta magnitud del problema, surge estas propias características o estos propios elementos para poder establecer políticas, herramientas, ciertas características que permitan satisfacer esas necesidades. En México, contamos con el Programa Sectorial de Salud 2025-2030. De alguna manera, dentro de este propio Programa Sectorial de Salud está inmerso aspectos que tienen que ver con las cuestiones de salud mental. Y el objetivo central de este programa es mejorar la salud mental de la población en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, abordando los efectos de los diversos factores que impactan en el ámbito de la salud mental. ¿Cuál es la meta que se pretende cumplir al 2030? Primero, capacitar a 13,680 personas en la prevención del suicidio a través de cursos virtuales y talleres presenciales. También implementar 209 brigadas comunitarias de salud mental para ofrecer apoyo emocional, contención y canalización. Es lo que se pretende lograr de aquí del 2025 al 2030. También, ¿cuáles son estas líneas de acción que se establecieron? Fortalecer la implementación del tamizaje a nivel nacional de la población médica en formación, analizar datos provenientes de fuentes oficiales para identificar tendencias y ajustar intervenciones. Y ojo, este programa sectorial de salud es una política pública que va enfocada a la salud y teniendo como componente específicamente la salud mental, que tiene que ver, y si ustedes se dan cuenta, se centra en la educación y la capacitación continua, los cursos virtuales y talleres, pero también ese diagnóstico o ese acompañamiento que se le puede dar directamente al sujeto a través de este apoyo emocional, la contención y la canalización, y que también se realicen tamizajes, y es aquí donde abordamos la cuestión de la investigación. También datos provenientes de fuentes oficiales. ¿Qué nos dice en México, por ejemplo, la propia Secretaría de Salud? ¿Qué nos dice el INEGI? ¿Qué nos dicen estos organismos, de alguna manera? Estos elementos que van a permitir de alguna manera tener definir estos programas de acción de alguna manera para poder satisfacer estas necesidades, ¿no?
y por lo tanto conocer las tendencias y ciertos problemas se han presentado de alguna manera pues a lo largo del tiempo, han cambiado, cómo han evolucionado, qué tipo de situaciones se han presentado, cómo se pueden mejorar, y también a ello nos va a permitir a nosotros realizar intervenciones adecuadas y pertinentes. No debemos de dejar también pasar que en México existe la norma oficial 025, que establece de alguna manera o está enfocada a la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. Sin embargo, pues de alguna manera esta norma pues establece esos criterios de operación y de organización de las actividades que se pueden brindar desde la atención integral hospitalaria, que tiene que ser continua, con calidad, con calidez y con pleno respeto a los derechos humanos. Y si ustedes se dan cuenta, permean los puntos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, pero también por la propia OPS. Y las políticas públicas en salud mental, ¿qué se tienen sobre políticas públicas en salud mental? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, quisieran realizar alguna pregunta. Ninguna. Perfecto. Gracias. Entonces, considerando estos elementos, ¿por qué hablar específicamente de políticas públicas en salud mental? Y ustedes se preguntarán, ¿qué existe al respecto? ¿Cuáles son los elementos que pudieran tomarse como punto de partida? Debemos de considerar en un primer momento que una política pública es un conjunto de acciones, decisiones y estrategias implementadas por el Estado con el fin de resolver una problemática social, económica o de salud que afecta a la población. Y entonces es aquí donde entra la cuestión de salud mental. ¿Qué características? Tiene una intención. ¿Por qué? Porque va a solucionar problemas específicos, mejorar las condiciones de vida. Tiene una legalidad, claro, toda política pública se va a sustentar bajo un marco jurídico establecido. Nosotros acabamos de visualizar en la diapositiva anterior que tenemos, por ejemplo, un programa sectorial de salud, que tenemos una norma oficial, y eso se van a sustentar de manera muy particular, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, existe un marco jurídico establecido. También va a permitir la coordinación, involucra que todos los niveles de gobierno, los actores privados y públicos y los diferentes elementos que integran a la sociedad puedan estar enlazados, puedan trabajar de manera colaborativa para poder satisfacer una necesidad. También su efectividad se mide mediante resultados o cambios en la sociedad. Existe una evaluación. Si ustedes, al momento de establecer políticas públicas, hay que realizar una evaluación continua que me permita a mí visualizar cuáles son esas mejoras que se han realizado a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo estos elementos de las políticas, pues la política pública va a tener alcance social, va a permitir mejorar el bienestar de la población, velando siempre por la cuestión de los derechos humanos, promoviendo la equidad, pero también va a tener un alcance económico que está ligado a la cuestión de la optimización de los recursos públicos. En este caso, coadyuvar a una reducción de los costos específicamente. Un alcance político, va a permitir reforzar las cuestiones legítimas y las cuestiones de gobierno específicamente. También permitir que coadyuve a que exista una confianza en la ciudadanía para poder que ellos vean que se están dando soluciones efectivas ante los problemas que se están presentando. Coordinar de alguna manera entre instituciones gubernamentales y privadas un conjunto de acciones que permitan resolver un problema, establecer procedimientos y normas, y también algo que tiene que tener una política pública es que tienen que ser acciones que vayan medidas a corto, mediano y largo plazo, que puedan ser medibles, que puedan ser visualizadas de manera muy particular, en este caso, por el sujeto. Y entonces, cuando hablamos de salud mental, de política pública en salud mental,
pues hablamos específicamente de ese conjunto de decisiones, normas y estrategias implementadas por el gobierno, pero que están enfocadas hacia un área en particular, en este caso sobre la salud mental, que va a coadyuvar a prevenir trastornos, garantizar la atención integral y proteger los derechos de las personas con padecimientos mentales. Esto es eso es a lo que se centra una política pública específicamente en salud mental. ¿Cuáles van a ser los objetivos en los cuales se va a sustentar ese tipo de elementos? Pues de alguna manera, primero, en las cuestiones de promoción de la salud mental, que están centradas específicamente en fomentar el bienestar emocional y social de la población, crear entornos saludables en escuelas, comunidades y a lugares de trabajo, las cuestiones de la prevención de los trastornos y los factores de riesgo, identificar esos factores como aspectos, en este caso, como la cuestión de estrés, violencia, adicciones, las cuestiones de exclusión, también brindar una atención integral y accesible que permita que las personas puedan tener acceso a los diversos servicios de salud, que les permita realizar un diagnóstico, un tratamiento, una rehabilitación en todos y cada uno de los niveles de atención a la salud. La protección de los derechos humanos que permita de alguna manera asegurar siempre el respeto, la dignidad, la autonomía, la confidencialidad de cada uno de los sujetos. Y por lo tanto, un elemento que emana de estos cuatro, pues tiene que ver con la investigación y la capacitación, que va a permitir de alguna manera mejorar los programas y que los profesionales sean o estén cada vez mayor capacitados. Y entonces, ¿cuáles son esas estrategias comunes en políticas públicas en salud mental que han resultado importantes? La integración en la salud primaria de salud, que la salud mental forme parte de la atención primaria. Y entonces va a corresponder también que los centros de salud detecten y atiendan los problemas de salud mental, pero que también los identifiquen de una forma temprana, que se implementen estos modelos comunitarios que permitan ese abordaje en los contextos sociales con la participación del individuo, de la familia y de la comunidad en ese fomento de la salud mental. También algo que se le ha apostado mucho es la cuestión de la prevención del suicidio y las conductas de riesgo, que sean campañas dirigidas a esos grupos vulnerables, que estén bien direccionadas y que no solamente se centren en dar información, sino que también pueden intervenir de una manera adecuada para reducir ese tipo de situaciones. Y a las personas que ya padecen alguna enfermedad mental, pues programas de rehabilitación, de reinserción social que permitan ofrecer una gama de terapias alternativas, apoyo psicológico, cuestiones de intervenciones educativas para que la persona se pueda readaptar, reinsertar a la parte social. Y también la capacidad del personal de salud. Y es aquí donde estamos nosotros, la formación continua, que tiene que ver con el personal de salud, médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, que atendemos este tipo de situaciones. Esa es una política pública en salud mental. Incluye muchos elementos, muchas características y que si nosotros lo analizamos, se han hecho tanto a nivel mundial, a nivel de América Latina, pero también en México. Y entonces, ¿cuáles son las políticas actuales? Y eso es lo que acabamos de visualizar. ¿Existen políticas actuales sobre salud mental? Claro. Y los acabamos de revisar. Podemos nosotros visualizar esos elementos que tenemos en el Plan de Acción Integral de Salud Mental, en la política para mejorar la salud mental, específicamente en estas cuestiones que están, en esa normatividad que establece en México. Todo esto está enlazado uno con otro y que permite la vinculación de la información en cada una de esas características. ¿Para qué? Para poder lograr una política pública. ¿Y los profesionales de la salud dónde nos quedamos? Pues también tenemos que definir ese rol de los profesionales de la salud, donde toda la información vaya, perdón, toda la formación y la atención vaya centrada en la atención integral del paciente, que permita la prevención y la promoción de la salud, que incluya la protección de los derechos humanos de cada uno de los sujetos, la investigación y la evaluación. También yo como profesional de la salud tengo que estar investigando, tengo que hacer evaluando, tengo que hacer contribuciones de manera significativa a la sociedad. Y la capacitación continua es lo que estamos haciendo el día de hoy. Lograr esas cuestiones de
la formación de temas que son punto de interés a las cuestiones de salud mental. Y entonces, también cuando hablamos de políticas públicas, en nuestro quehacer profesional implica una responsabilidad institucional. Debemos de colaborar en la planificación de esas políticas. Tenemos que adoptar modelos comunitarios. Estos modelos tal vez ya pudieron haber sido muy efectivos en algún otro lugar y entonces implica nosotros adaptarlos bajo las propias características en las cuales el ser humano se está desarrollando y que resultan fundamentales para poder sustentar nuestras intervenciones. Y otro elemento importante tiene que ver la gestión del recurso, es decir, que cada uno de los elementos que estamos inmersos en la atención de la salud mental, que estamos inmersos en las políticas públicas, tenemos que formarnos. 4 elementos que resultan fundamental para poder hablar de una política pública en salud mental. ¿Cuáles son los retos? Y con esto iría prácticamente cerrando a la presentación. ¿Cuáles son los retos más importantes? Primero, la brecha de los servicios sigue siendo alta, a pesar de que se han hecho esfuerzos sobre la atención de la salud mental, de que todos los servicios sean mucho más accesibles a la población, siguen siendo un desafío enorme. El financiamiento sigue siendo limitado tanto en el mundo como en México. Pocos recursos se destinan y el que se destina va dirigido de manera muy particular a los hospitales psiquiátricos. No se enfocan específicamente a la atención primaria. Adaptar las políticas a los contextos culturales, sociales y económicos locales. Y es aquí donde en muchas ocasiones las políticas que se establecen en México, y hablo de México como país de alguna manera, pues las condiciones de salud no son iguales ni en el norte, ni en el centro, ni en el sur. Entonces, estas políticas tienen que adaptarse a las condiciones culturales, económicas de cada lugar. Y eso es un reto enorme porque requiere de personal capacitado, especializado en el área que permita realizar esa transformación ligada a los contextos culturales. Y algo muy importante es la medición, el monitoreo y la evaluación de resultados. Si ya adecué una intervención, si ya visualicé que puedo realizar mejoras directamente en mi comunidad, si ya logré de alguna manera fomentar las cuestiones de salud mental, sí, pero hay que medirlo, hay que evaluar el impacto que tienen ese tipo de intervenciones. Y con esto, yo llegaría a las cuestiones de las consideraciones finales, específicamente, ahorita del tema que nos compete, sobre salud mental y las políticas públicas y salud mental. Pues de alguna manera que esas políticas públicas van a resultar un elemento fundamental para poder nosotros garantizar el bienestar integral de la población, lo cual esas políticas públicas se tienen que traducir de manera adecuada, pertinente, en acciones concretas, sostenibles, que impacten de manera positiva en la sociedad, que no sean políticas que sean de escritorio, sino que realmente tengan un impacto directamente en la comunidad. Y su importancia radica en que permiten prevenir trastornos, ofrecer tratamientos accesibles y de calidad, proteger los derechos de las personas con padecimientos mentales y promover la inclusión, que son elementos que se han establecido a lo largo de esta presentación. Pues bueno, yo con esto termino. Espero que haya sido una charla agradable, que nos deja yo considero muchos retos, muchos elementos importantes de considerar y que nosotros como profesionales de la salud nos podamos ver involucrados en las cuestiones del diseño de políticas públicas que puedan satisfacer este tipo de necesidades. Pues con esto agradezco su atención, quedo pendiente de cualquier duda, comentario que pudieran tener. Muchas gracias, maestro. Tenemos una pregunta y un saludo a través de la plataforma de Facebook, porque creo que las preguntas o comentarios que fueron surgiendo a través de aquí, sí las fue respondiendo, entonces no hay ningún detalle. Dice, saludos, doctor Giovanni, una persona reconocida por su compromiso y profesionalismo en la enfermería. Pregunta, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para el enfoque de la investigación en el área de la salud mental? Gracias, maestro. Creo que uno de los elementos, y lo mencionaba a lo largo de la presentación, primero realizar tamizajes. Tamizajes que puedan permitirnos conocer la magnitud del problema
y a través de la identificación del problema nosotros poder plantear alternativas de solución. Entonces, pero si nosotros no documentamos las problemáticas, o en este caso, los trastornos mentales, en qué grupos se están presentando, qué factores pudieran condicionar, pues las políticas públicas que se desarrollen pues van a ser muy limitadas y no van a atender una problemática de manera muy particular. Entonces, yo consideraría que en función de esto que se revisó, que debemos de realizar tamizajes, poder nosotros plasmar cuál es el fenómeno, cómo se está presentando el fenómeno, visualizar esa evolución y a partir de ahí, pues nosotros poder intervenir en los diferentes campos de acción que pudiéramos tener. Y llámese cualquier tipo de profesional, desde ese campo de acción poder dar una solución de manera adecuada y pertinente. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Se abrieron dos micrófonos para cederles la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Únicamente para darle las gracias, profe, y que realmente es un tema de muchísima importancia, ya que desgraciadamente no se le ha dado esa importancia a la salud mental. Hemos volteado a ver otros problemas, pero salud mental lo habíamos dejado un poco de lado y sin embargo se nos ha convertido en un problema de salud pública gigante, porque hasta la fecha, ¿no? Tanto el personal de salud carecemos de ello y las instituciones igual. Día a día con lo de la pandemia, pues se hizo un brote, ¿no? Pero desgraciadamente ya nada más podemos decir que le echamos la culpa a la pandemia, pero al final de cuentas ya esto ya lo veníamos arrastrando, se podría decir. Y pues poco a poco veo que se va metiendo más y más y más, dándole la importancia a lo que es salud mental. Lamentablemente en nuestras instituciones pues carecemos de psicólogos, carecemos de psiquiatras, volteamos a ver a otros lados, pero pues no le están dando la importancia que se debe a salud mental. Gracias, profe, y muy linda tarde. Gracias, muy amable y muy buen comentario. Créame que algo que se le ha apostado, y yo se los comentaba a lo largo de la presentación, se le ha apostado mucho a la cuestión del tratamiento de la salud mental, más no en la cuestión de la prevención. Y considero que un elemento fundamental es destinar recursos que vaya enfocado a esta cuestión de la educación y de la promoción para la salud. Falta mucho que transitar y es uno de los retos enormes que tenemos en las cuestiones de la salud mental, pero creo que como profesionales de la salud tenemos que realizar nuestras contribuciones, tenemos que aportar esas alternativas que pudieran responder a una problemática que se está presentando. Muchas gracias por el comentario, pues bueno, creo que el compromiso lo tenemos todos y que de alguna manera podemos contribuir si trabajamos de manera colaborativa. Así es, maestro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No sé si tengamos alguien más que quiera comentar algo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo, Giovanni, desde la Ciudad de México. Igualmente, maestra. Pues definitivamente creo que es un tema trascendental que se tiene que abordar. Se tiene que abordar precisamente desde la prevención y el cuidado, porque independientemente que ya tenga mucho tiempo, considero que sí despuntó después de la pandemia. Considero que se han hecho pocos estudios, pero definitivamente es uno de los efectos secundarios del COVID. Partiendo desde este punto, Giovanni, mi pregunta sería, ¿qué tan importante es que efectivamente para ejercer las políticas públicas tuviéramos que adentrarnos a la política? ¿Y qué tanto enfermería se adentra a la política para poder incursionar en construir estas políticas y que realmente, independientemente de la normatividad, pues sí se apliquen y se apliquen las unidades, ¿no? Si yo llego y de repente voy a mi clínica de medicina familiar
Y les digo, ¿saben qué? Es que me siento muy ansiosa, me siento mal. Hasta la asistente médica me dice como que se me queda viendo como diciendo, bueno, ¿y eso qué? No pasa nada, ¿no? No es una situación, ¿no? O que estoy rebasada y tengo estrés, pues no hay un diagnóstico como tal o una atención médica que me pudiera llevar incluso hasta una incapacidad o realmente visualizar que sí eso me puede afectar y detonar situaciones en el trabajo. ¿Qué tanto tendríamos que hacer como para exigir que se cumplan esas políticas nosotros desde el punto de vista de enfermería? Creo que tenemos dos retos enormes en ese punto. El primero es que nosotros podamos participar en el diseño de esas políticas públicas. Y cuando hablo de políticas públicas, no necesariamente hablo de políticas, sino que podamos ser la voz de la comunidad, del paciente específicamente, nosotros como profesionales de enfermería, que conocemos cuáles son las necesidades, que puedan esas acciones que se diseñen, esas políticas, que realmente respondan a una necesidad. Porque en muchas ocasiones el diseño de las políticas públicas se centra en un grupo de profesionales que tienen una sola perspectiva, es decir, desde la dotación de recursos económicos, humanos, pero no realmente en la atención de la problemática que está experimentando el paciente en el centro de salud, en su casa, en el hospital, de manera muy particular. Uno de los retos sería incursionar en esta cuestión de poder nosotros involucrarnos en el diseño de políticas públicas, y el otro reto enorme que para mí es fundamental, poder nosotros conocer las cuestiones de salud mental desde la parte de enfermería, porque en muchas ocasiones nos enfocamos a las cuestiones de los problemas físicos, es decir, si le duele la cabeza, pues administramos algún medicamento. Sin embargo, a veces no le prestamos atención a las cuestiones o a estos malestares que son de la salud mental. Usted lo acaba de mencionar de manera muy particular. Hoy también en día normalizamos en muchas ocasiones los problemas de salud mental. Y a mí me pasa de manera muy particular con mis alumnos. No, es que yo ya me siento ansioso, es que yo ya estoy deprimido. O sea, normalizamos ese tipo de situaciones y que en realidad no deberían de hacer. Entonces, considero que hay un reto enorme que tenemos que incursionar en las políticas públicas, pero no solamente que seamos como una guía en la ejecución de las políticas, no, más bien en la estructuración de esas políticas que realmente respondan a una necesidad. Creo que ese sería el reto enorme que tenemos como profesionales de enfermería. Gracias, maestro. Adelante, maestro Daniel. Creo que alguien abrió el micrófono antes que yo, doctor Giovanni, pero vamos a ver si lo vuelven a aprender. Sí, Sí, adelante. sí, mire, igual un saludo desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mi nombre es Benjamín. Igual, nos hace falta incursionar, ¿no? Tenemos grandes retos, como bien lo acaba de mencionar. Primeramente, quisiera felicitar al doctor Giovanni. Y sí, efectivamente, nos falta demasiado camino, pero yo creo que tenemos que empezar justamente como lo que vamos a decir, el tamizaje. Y no podemos minimizar, por más mínimo que sea, cualquier trastorno, porque muchas veces lo minimizamos y queremos atender el problema cuando ya se hizo grandísimo. Ese pequeño granito que estaba se hizo una montaña. Y entonces cuando sí, efectivamente, como dice la maestra, a veces vamos al hospital y nos dicen, no, es que usted no tiene nada, pero algo que quiero profundizar y que quiero hacer énfasis en los hogares, ¿no? Y sí es cierto que esto se nos vino a destapar como una olla de presión a partir de la pandemia. Sí es cierto que ya estaba, pero esto como olla de presión se ha levantado, como no tenemos una idea, en los jóvenes. Doy clases a nivel licenciatura y mis estudiantes de que estoy formando como profesionales de la salud traen unos enrollos emocionales que a veces no sabemos qué es lo que está pasando, pero algo que sí es muy importante, la familia, los papás. Tengo unos estudiantes y casi los papás van siendo universitarios y los papás van y casi regañan al estudiante enfrente del profesor
y con unos gritos que dices, bueno, ¿cómo avanzamos? Si tenemos que trabajar justamente desde esa perspectiva también, que es la familia. La familia también tiene que ser atendida. Vinieron muchas cuestiones, muchas cuestiones de familia como el divorcio, muchas separaciones, porque realmente ahí es donde se conoció y vieron demasiados. Entonces tenemos un gran trabajo. Por otro lado, la ciencia, la investigación. Enfermería no estamos haciendo investigación en cuestiones justamente de salud mental. Y creemos que ese es solo trabajo de un solo profesional y creemos que eso es de psicología. Y no, y bien lo ha dicho ahorita, bien acertado el doctor. Tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario, tenemos que traer un trabajo arduo para seguir adelante. Entonces, hay demasiado. Yo creo que esta charla o esta plática y esta conferencia nos tiene que dejar este granito de despertar y que sí, tenemos que hacer investigación, porque ahí también estamos flaqueando para poder generar nuevos conocimientos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, maestro. Es muy cierto, creo que uno de nosotros como personas, como seres humanos, somos el reflejo de donde fuimos formados. Y creo que a veces, a mí me pasa, yo tengo alumnos desde el primer semestre hasta tercero, que es más o menos cuando yo los veo. Y a veces si yo me indagara o a veces me pongo a platicar con ellos y no tienen infinidad de situaciones, ¿no? Y luego llegar al contexto universitario, vivir solos, enfrentarse a un cambio en esa dinámica, en esa transición que existe, pues no para todos resulta de una manera adecuada y pertinente, ¿no? Entonces creo que la familia va a jugar un papel fundamental, por eso el momento de realizar los tamizajes, identificar esos factores de riesgo, esos factores de protección que pudieran influir en la salud mental de los jóvenes. Es un reto enorme y creo que como profesionales tenemos que evidenciar ese trabajo, porque siempre lo he dicho y lo sostengo, de que enfermería hace mucho, pero poco se documenta, poco se escribe. Enfermería es el que está con el paciente directamente las 24 horas en las instituciones de salud, conoce a veces a fondo las situaciones, pero a veces no se documenta, no se escribe. Entonces creo que ese es otro reto que tenemos también desde la parte de enfermería. Y que también como los profesionales de la salud documentar todo lo que hacemos para que pueda servir de base para otro tipo de intervenciones en otros contextos. Gracias, maestro. Creo que teníamos una última intervención de la maestra de la UV, porque prendió su cámara, doctor. Gracias, maestro. Y ya por eso damos por terminado, también para no robarle tanto tiempo. No se preocupe. Vamos a ver si la doctora desea hacer su participación. Pues creo que no, doctor. Si no, puede dejarnos el comentario y sin ningún problema se responde también. Pues creo que sí va a ser así, doctor, porque ya no prendió el micrófono y creo que tampoco prendió camarita. Tal vez era una de las preguntas, algún comentario como el de los maestros y por eso ya no hizo la intervención. Pues muchas gracias, doctor. Agradecemos su tiempo y su dedicación el día de hoy. Esperamos que usted nos pueda acompañar en las siguientes sesiones, ¿no? Y lo vemos en la próxima sesión que tiene programada con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo desde el estado de Puebla y cualquier cosa para todos nuestros asistentes aquí, así como en Facebook, pues nos estamos viendo a través de la plataforma o por el grupo de WhatsApp. Excelente tarde a todos ustedes. Gracias, maestro, por la invitación y que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Un abrazo, doctor Giovanni. Igualmente, maestro, cuídese mucho. Saludos.